Muy bien, seguimos aquí en Minuto a Minuto y estamos en nuestros estudios con Laura Velasco. Ella es especialista en educación y también directora del Consejo Económico y Social de la ciudad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Recién decíamos, bueno, están por entrar allí lo que son los referentes gremiales del Frente Docente de la provincia de Buenos Aires con aquellos que tienen que definir lo que son las políticas educativas, ¿no? Justamente en un distrito tan importante. Que no se haya llegado a un acuerdo siendo ya o habiendo pasado más de la mitad de año. Digo, habla de una situación de una política educativa que prácticamente deja mucho que desear en la Argentina. Sí, así es. En verdad, el gobierno está corriendo atrás de los problemas, ¿no? Hay un incendio y va y trata de apagarlo. Sí. Al inicio del año no se realizaron las paritarias docentes y el riesgo de no inicio de clase, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad. Bueno, Chubut reinició las clases hace muy poquito, ¿no? O sea que también en el interior hay varias provincias que están en conflicto. Es una situación francamente irresponsable, porque no saber si los niños, las niñas, los adolescentes están teniendo clases ahora al finalizar las vacaciones de invierno es una situación muy complicada para las familias y que sin ninguna duda lo que está generando es una caída de la calidad educativa. ¿Cómo impacta esto del lado de las familias? ¿No? Habitualmente lo miramos del lado de aquellos que tienen que llevar adelante una negociación o de los docentes, digo, pero también aquellas familias en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que no saben bien si sus chicos van a tener clases o no. Claro, es un problema grave porque inclusive significa un deterioro de la escuela pública, que es la que, bueno, muchas veces los docentes es el lugar donde tienen más libertad para poder expresar su derecho a un salario digno. Ahora, es un problema porque las familias a su vez necesitan que los chicos vayan a la escuela. Inclusive en el conurbano bonaerense salieron, bueno, los datos hace poquito, en relación con que 1 de cada 4 niños se alimenta en los comedores escolares, ¿no? En los comedores escolares o en los comedores comunitarios. Totalmente, o sea que no recibe, si no es en el comedor de la escuela o en el comedor comunitario vinculado a alguna organización social o bueno, a alguna organización comunitaria, no recibe alimentación, no tiene posibilidad de alimentarse porque los ingresos de su familia son insuficientes. Entonces es una situación francamente complicada la que están atravesando hoy las familias. Yo creo que sin ninguna duda tenemos que plantear que la educación y que las políticas sociales sean una prioridad. Tuvimos ahora la visita del Fondo Monetario Internacional. Si las recetas que se están planteando para la Argentina hoy están excluyendo a amplios sectores de nuestra sociedad sin darle una respuesta por el achique de los gastos del Estado, así como se los plantea, bueno, tenemos un problema serio. La UCA dio a conocer hace algunas semanas algunas cifras. Yo tengo algunas acá, habla de la pobreza infantil, aumentó al 62,5% y hay 8 millones de niños privados de algún derecho. Digo, en ese contexto, ¿cuál es, en principio, la política que ha llevado adelante este gobierno? Y si usted ve que de aquí en adelante esa cifra va a ser más alta o más baja. Sí, este gobierno sin duda asumió con un nivel de pobreza de entre el 25 y el 30% según las mediciones, pero también es una realidad que desde que asumió la pobreza y la indigencia está aumentando. 6 de cada 10 niños, como dice el informe de la UCA, están bajo la línea de pobreza. Nosotros hicimos un estudio en el Consejo Económico y Social en relación con la malnutrición infantil en la Ciudad de Buenos Aires y los resultados indican que el 62% de los niños, dice la UCA, están bajo la línea de pobreza. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires el 54% de niños, niñas y adolescentes están malnutridos en los barrios populares, ¿no? O sea que tenemos, digo, estamos hablando de la ciudad más rica del país, donde entre las cifras del INDEC y las de la Dirección de Estadísticas y Censo indican más o menos un 20% de la población bajo la línea de pobreza, pero digo, en los barrios populares más de la mitad de los niños están malnutridos, lo cual implica no solamente bajo peso o riesgo de bajo peso, sino también cifras de sobrepeso y cifras de obesidad. ¿Y esto por qué
¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con que las familias cada vez consumen más hidratos de carbono, porque son los productos económicos, más baratos, ¿no? Claro, para llenar la bolsa, la canasta básica de alimentos, no está garantizado el acceso de las familias a alimentos de valor nutricional, entonces las familias consumen más fideos, más arroz, y en qué, nosotros hoy ya sabemos que tenemos, cuando hay un problema de nutrición, no es como antiguamente se decía un chico está gordito, es sanito, sabemos que hay un problema de salud grave que implica que tengamos ya casos en niños muy pequeños de diabetes, de problemas cardíacos, incluso en los lactantes ya está afectada la talla por problemas de malnutrición, y son chicos que llegan a la escuela en peores condiciones en relación con otros chicos bien alimentados, ¿no? A ver, para pasarlo en limpio y llevándolo al terreno quizás un poquito más económico, por ejemplo, una familia que no puede hacer frente a pagar lo que son cortes de carne vacuna, elige comprar fideos para compensar ese faltante, digamos. ¿A esa situación de alguna manera nos estamos refiriendo? Claro que sí, incluso el consumo de frutas, el consumo de verduras están muy caros para las familias. La leche está en los niveles de consumo del 2001. Digo, estamos, son todas luces amarillas que nos alertan respecto a una situación social compleja. Hoy estábamos escuchando también que se está planteando que las Fuerzas Armadas pasen a tomar un rol en la seguridad interior. Esto es muy grave porque la defensa y la seguridad están separadas en sus tareas y en su ejecución desde el inicio del reinicio de la democracia, ya hace 35 años que esto está muy claro. Que hoy se esté planteando esto también es una alarma, es una luz amarilla, porque nos dice, bueno, el gobierno no está encontrando una respuesta desde la economía, no está encontrando una respuesta desde lo social para incluir al conjunto de la población, y ante una posibilidad de conflicto, la respuesta que está pensando es una respuesta represiva, lo cual es francamente muy alarmante. Sí, no, sin ninguna duda. Laura, te pregunto por lo que es la situación de niños y niñas y adolescentes en situación de calle. Ha habido algunas cifras en los últimos días que están mostrando un incremento. Bueno, obviamente esta es una realidad muy preocupante. Digo, ¿cuál es la mirada que tenés? Mira, en estos días ha habido un informe de una organización que trabaja con personas en situación de calle, que es Proyecto 7, que ha indicado que hay 6.300 personas en situación de calle. El año pasado yo fui parte de un censo popular que llevamos adelante con 500 voluntarios, y justamente pudimos confirmar la cantidad de personas en situación de calle. Quintuplicaba los datos que daba el gobierno. En verdad relevamos 4.394 personas en situación de calle, contabilizando a quienes estaban en paradores 5.872 personas. Ya estamos hablando del año pasado, estas cifras, y la justicia misma hizo un planteo. Hay un fallo de la jueza Elena Liberatori a una causa que iniciamos, a un amparo que iniciamos con la diputada Victoria Donda, y la justicia le dice al gobierno de la ciudad, está mal relevado, hay mucha más gente en situación de calle que la que ustedes están admitiendo, está mal hecho el diagnóstico, y en relación con los niños, cerca de 600 niños en situación de calle, niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Buenos Aires, los cuales en su mayor parte inclusive siguen yendo a la escuela, ¿no? En condiciones sumamente precarias. Relevamos que el 73% de los niños siguen yendo a la escuela aún en situación de calle. Pero bueno, basta con caminar la ciudad para ver en los containers familias enteras. Recién veía una mamá con 5 niñas de distintas edades, no tenían un carro, pero estaban con alguna bolsa plástica. O sea, son familias que están saliendo a resolver su sustento con el cartoneo y que no lo hacían antes, ¿no? Son familias que están cayendo en la pobreza y que siguen aumentando la situación de vulnerabilidad social que ya teníamos en la ciudad. Y si uno tuviese que hacer una fotografía de la situación de esas familias, de alguna manera, de dónde vienen en los últimos años y por qué en este momento están en situación de calle, ¿cómo sería esa composición? Mira, cuando nosotros entrevistamos a cada una de las personas que estaban en situación de calle, porque hicimos un relevamiento que es cualitativo también, los motivos son fundamentalmente económicos, socioeconómicos, la pérdida de trabajo, la pérdida de las changas por parte de las familias o de la madre o el padre que sostengan la familia,
familia o ambos. Las familias se vienen deteriorando desde el punto de vista laboral, y la otra cuestión que sí es la otra pata muy importante es la cuestión habitacional por el aumento de los precios de los alquileres, inclusive los alquileres en los hoteles de la ciudad de Buenos Aires, donde las familias alquilan una pieza. Sí, los hoteles familiares, ¿no? Exactamente, sí. Pero también los alquileres en las villas que se han encarecido, que son alquileres informales. Muchas veces las familias tampoco pueden sostener una pieza en esa condición precaria. Y lo otro que sucede también es el aumento de los impuestos, ¿no? Todas las tarifas, digamos, todas las cargas que incrementan también el precio del alquiler. Se hace muy complicado para las familias sostener el techo. Hace poquitos días tuvimos el problema de las familias que están subsidiadas con las 690 en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se amenazaba que se iban a interrumpir esos subsidios. Luego se restablecieron después de unos días, pero sin embargo lo que el gobierno inclusive le da a las familias para que paguen el alquiler no es lo mismo que los dueños de los hoteles les exigen a la familia, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay un problema de lo que significa la inflación. La situación económica es la básica. Después, a veces los motivos por los cuales las personas están en la calle se pueden complementar también con otras situaciones, como violencia de género o como problemas de adicciones, problemas que son complementarios de la base que es económica, vinculada a lo laboral y a lo habitacional. Cuando hay un deterioro económico, suelen aparecer otras cuestiones como las que usted menciona, digamos. Ese sería un poco el resumen de la situación. Es decir, primero está lo económico y después en muchos aspectos surgen otras cuestiones como la violencia de género. ¿Esto es así? Así es, sí. Porque en verdad la violencia de género, como vos decís, tiene una base que sí está relacionada con los problemas sociales, porque los problemas sociales lo que hacen es recrudecer todo tipo de violencia social. Y después tiene otros elementos que tienen que ver con una cuestión cultural y que tiene que ver con el machismo, que obviamente tiene que abordarse desde el punto de vista educativo, ¿no? Por eso tan importante también el acceso de los niños, las niñas, los adolescentes a la educación básica, donde puedan acceder también a la educación sexual integral en el sentido de trabajar estas temáticas como es la prevención de la violencia de género, como es la prevención de los consumos problemáticos. O sea, son todos temas transversales que también se abordan en la educación, pero sin ninguna duda el tema social, el tema económico recrudece todas las violencias sociales. En función de lo que son las proyecciones, por lo menos las de inflación, están arrojando un número que supera el 30% para este año. Hay algunas afirmaciones, ratificaciones por parte de algunos referentes del gobierno en las últimas horas que están mostrando que las tarifas tanto de luz como de gas van a seguir subiendo, y yo recién mostrábamos el impacto que tiene el aumento del combustible, porque obviamente esto impacta en la actividad económica, menos trabajo, menos oferta de trabajo. Digo, en ese contexto, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen para este año y se piensan que el año que viene la situación va a ser más grave? Mira, si no hay medidas económicas que aborden esta situación de crisis, sin duda va a empeorar, van a empeorar las cifras de la pobreza y la indigencia que ya están creciendo, y lo que sucede también es que los sectores que están en la situación más vulnerable están planteando que es necesario tomar medidas económicas urgentes, medidas sociales urgentes, que puedan sostener la economía social, que puedan dar respuestas a las necesidades más básicas de la familia. Por eso se plantea la emergencia alimentaria. Por ejemplo, sacar el IVA de los alimentos de la canasta básica sería una medida muy acertada. Creo que no está en la receta que ha traído el Fondo Monetario Internacional al presidente Macri, pero debería contemplarse, ¿no? Y tener una mirada completa de cuál es la situación en la que estamos y de cuál es el peligro respecto de la situación social, porque sin ninguna duda es muy acuciante la situación en los barrios populares, particularmente en el conurbano bonaerense. Laura, me quedé con poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por el dictamen que se acerca a partir de lo que es en principio la propuesta para que el aborto no sea penado en la República Argentina. Digo, ¿cuál es la lectura que estás haciendo?
Mira, en estos días se están realizando distintas jornadas y debates en todas las provincias del país, lo cual es muy interesante porque expresa que es un debate nacional, es un debate federal y bueno, lo que se está debatiendo es no solamente despenalizar, sino legalizar el aborto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que despenalizar es no realizar ninguna causa penal a una mujer que abortara o a alguien que realizara un aborto, pero si hablamos de legalizar, tiene que ver con garantizar que se pueda llevar adelante en el sistema público de salud, de modo que no sea clandestino y no mueran mujeres pobres, mujeres jóvenes por abortos clandestinos en nuestro país. Y sin ninguna duda, educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir son los 3 puntos básicos, y cuando decimos estos 3 elementos tienen que ser parte de una misma política pública, de esa manera los países modernos que lo han realizado en el mundo han logrado no solamente disminuir prácticamente a 0 la muerte de mujeres gestantes, sino también disminuir la cantidad de abortos que se realizan, ¿no es cierto? Quienes están en contra del proyecto de legalización del aborto, que dicen estar en contra del aborto, en verdad deberían pensar que la legalización del aborto, junto con otras políticas integrales como la educación sexual integral, lo que garantizan es también que se realicen menos abortos, que en nuestro país bueno, se acercan al 500.000 al año. Laura Velasco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros